Bueno, como les estaba diciendo, las enzimas que están dentro de el fagolisosoma van a digerir el material capturado, es decir, al microorganismo, a la bacteria que han capturado, y esos productos de digestión van a ser liberados fuera de la célula. Y también pueden ser liberados varios péptidos antimicrobianos que están dentro de ese lisosoma y otras sustancias como especies reactivas del oxígeno que van a dañar, ¿sí? Van a ocasionar también daño en las células sanas, o sea, en los tejidos sanos de alrededor. Por lo tanto, en algún momento van a tener que venir unas células, que son los macrófagos, también a reparar el daño que se ha producido mediante el proceso de fagocitosis. Bueno, como vimos, los neutrófilos tienen dos maneras de poder destruir al microorganismo que han fagocitado, a través de mecanismos dependientes del oxígeno y a través de mecanismos independientes del oxígeno. Los mecanismos dependientes del oxígeno, el mecanismo, se llama estallido respiratorio. Y en este estallido respiratorio están involucradas todas las especies reactivas del oxígeno que derivan del anión superóxido, que son las siguientes: el peróxido de hidrógeno, el anión hipoclorito, el radical hidroxilo, el oxígeno singlete y las cloraminas. Todas estas sustancias son sustancias muy potentes y muy oxidantes y destruyen a los microorganismos mediante la oxidación de sus proteínas y lípidos. La enzima encargada de generar el anión superóxido es la NADPH oxidasa, y acá les dejo, como para que sepan, cuáles son las reacciones en las que actúa esta enzima para generar todos estos derivados del anión superóxido. En cuanto a los mecanismos de destrucción independientes del oxígeno, están encargados los agentes antimicrobianos o los péptidos antimicrobianos. Y hay agentes antimicrobianos que son de diferentes orígenes, ¿no? Algunos ya los hemos visto, como por ejemplo la lisozima, la lactoferrina. Y estos agentes antimicrobianos pueden actuar tanto dentro del fagolisosoma como también pueden ser liberados al exterior de la célula. Por ejemplo, en el caso de la lactoferrina, si se libera al exterior, lo que va a hacer es unirse con el hierro, ¿sí?, para dejar menos hierro disponible para el crecimiento de las bacterias. Después, si se liberan enzimas como el astasa o catepsina G, que además de destruir a las bacterias, también van a degradar el tejido conjuntivo, o sea, el tejido sano. La lisozima va a destruir las paredes de las bacterias. También tenemos enzimas como hidrolasas neutras y ácidas que degradan a las bacterias, defensinas, que son agentes bactericidas, y también tenemos enzimas como la mieloperoxidasa que actúa en el estallido respiratorio. Bien, ¿y esto cómo sigue? Porque ustedes vieron que los neutrófilos, como ya dijimos, actúan como la primera línea de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que son los primeros que van a llegar desde la circulación al foco de infección, porque ¿qué es lo que estamos necesitando? ¿Para qué lo llamamos? Lo llamamos porque necesitamos fagocitar esas bacterias o esos microorganismos que son extracelulares. Pero por sí solos no van a poder destruir a todos los patógenos. Además, ya habíamos dicho también que estos neutrófilos tenían vida media corta, de días, es decir, que van a realizar su función de fagocitosis y van a morir. Entonces, ¿qué pasa con todos esos microorganismos que no pudieron ser destruidos o fagocitados? ¿Y qué pasa con esos restos de neutrófilos que van a haber muerto por apoptosis? Tiene que venir alguien más a tratar de limpiar toda esa zona. Entonces, la muerte de esos neutrófilos y la generación de algunos productos de la inflamación va a hacer que se llamen o se recluten a los macrófagos, que ahí les puse monocitos porque cuando están en la circulación se llaman monocitos, hacia el sitio de infección. Los macrófagos, ¿en qué difieren de los neutrófilos? En que son de vida media larga, es decir, que viven semanas o meses y que pueden fagocitar varias veces, no como los neutrófilos que fagocitan una o dos o tres veces y luego mueren, y además van a ser los encargados de eliminar todos los restos generados durante la inflamación, es decir, van a fagocitar a todos aquellos patógenos que no hayan podido ser fagocitados por los neutrófilos y a su vez también van a fagocitar a todos los restos de neutrófilos apoptóticos. ¿Y cómo llegan los macrófagos y cómo fagocitan? Bueno, van a llegar al sitio de infección varias horas después que los neutrófilos y también van a llegar atraídos por ciertas moléculas que están liberando las bacterias
por componentes quimiotácticos del complemento, por ciertas alarminas que también se van a ver liberado de alguna célula que esté dañada, por péptidos que liberan, antimicrobianos que liberan los neutrófilos, es decir, esas son todas señales que le están indicando al macrófago que tiene que reclutarse desde la circulación hacia el sitio de infección. La misma apoptosis de los neutrófilos, y también hay una quimioquina que es la CCL2, que es liberada por los neutrófilos una vez que han fagocitado, y eso también es un factor, diríamos, quimiotáctico para, diríamos, una señal para que los macrófagos comiencen a llegar desde la circulación al sitio donde están, donde está ocurriendo, diríamos, el proceso inflamatorio. Y por supuesto, en las células endoteliales también van a comenzar a expresarse integrinas y selectinas, para que puedan también los macrófagos pasar a través de diapédesis, ¿sí?, y llegar al sitio de infección. La fagocitosis de los macrófagos es producida al igual que en los neutrófilos, tanto por mecanismos oxidativos como no oxidativos, y van a reconocer una vez que lleguen al foco de infección a los microorganismos al igual que lo hacen los neutrófilos, mediante sus receptores. Los macrófagos también van a fagocitar a los neutrófilos que entraron en apoptosis, porque después que destruyeron a los microorganismos, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho recién. Bien, los macrófagos de algunas especies, como por ejemplo los ovinos, bovinos y equinos, generan óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico sí es una potente sustancia oxidante que cuando se une con el anión superóxido produce oxidantes muy potentes como el peroxinitrito. Los macrófagos que generan óxido nítrico se denominan macrófagos M1. En realidad, eso es lo que dice el libro Tizar, pero en lo que dice Feinboim, el libro Feinboim, es que los macrófagos M1 tienen como un perfil más proinflamatorio y que son los primeros que llegan a la circulación para destruir de manera efectiva a todos los patógenos que no haya podido destruir los neutrófilos y para destruir también, para fagocitar los restos de los neutrófilos apoptóticos. Entonces, como son macrófagos que tienen un perfil proinflamatorio, también secretan citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6, y como les dije antes, son los primeros que se reclutan hacia el sitio de inflamación. Una vez que esos macrófagos M1 ya no producen, o sea, ya fagocitaron todo lo que había que fagocitar, ya bajó el nivel de microorganismos patógenos, esos macrófagos M1 se van a transformar en macrófagos M2 y van a empezar a producir citoquinas antiinflamatorias. Ya no van a producir óxido nítrico, ¿sí? Por eso en el libro Tizar dice los macrófagos que ya no producen óxido nítrico se denominan M2. Los macrófagos M2 entonces son aquellos macrófagos que no tienen un perfil proinflamatorio, sino más bien tienen un perfil antiinflamatorio y van a producir citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Estas citoquinas, ¿qué van a hacer? Por un lado, la interleuquina 10 va a inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6 y también va a inhibir la expresión de moléculas del CMH y moléculas coestimuladoras en macrófagos y células dendríticas. ¿Esto por qué lo hace la interleuquina 10? Porque como ya ha bajado la carga microbiana, cuando hay mucha presencia en el medio de interleuquina 10, lo que le está indicando al resto de las células es que, por ejemplo, a las células dendríticas, que ya no tienen que ir más a presentar antígenos al ganglio, y por eso es que hace que disminuyan la cantidad de moléculas del CMH y las cantidades de moléculas coestimuladoras. Además, el TGF-beta lo que va a provocar es que haya mayor producción de colágeno para poder restaurar al tejido, ¿sí?, que ha sido dañado. Y también ambas citoquinas van a promover la diferenciación de linfocitos T en linfocitos T reguladores, porque ya vamos a ver más adelante que los linfocitos T reguladores también son capaces de producir grandes cantidades de interleuquina 10 y todo esto es para poder volver a la homeostasis a ese organismo animal, ¿sí?, después de un proceso inflamatorio o de un proceso en donde ha pasado una infección. Entonces, de esta manera se estaría restaurando todos los tejidos que han entrado, diríamos, en un proceso inflamatorio. Bien,
¿Qué pasa con los patógenos que llegaron a la sangre? ¿Sí? Si hay algún patógeno que ha sido capaz de, por ejemplo, por vía oral, atravesar el intestino y llegar a la sangre, ¿qué ocurre con ellos? Si los microorganismos entran por sangre o llegan a través del tracto digestivo o ingresan por tracto respiratorio, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes se van a hacer cargo de esos microorganismos? Bueno, esto depende de las especies. En perros, roedores y humanos, del 80 al 90% de las partículas extrañas van a ser eliminadas por las células de Kupffer, es decir, los macrófagos que están en el hígado, o por los macrófagos alveolares si están en el pulmón. Y en rumiantes, cerdos, caballos y gatos van a ser eliminados por los macrófagos alveolares, ¿sí? Porque en algún momento, si bien pasan a sangre, van a ser distribuidos a diferentes órganos, ¿sí? Y algunos microorganismos también pueden ser eliminados por los macrófagos esplénicos que están en el vaso. Bien, y ahora llegamos a las células natural killer, porque hasta acá habíamos hablado de que cuando entraba una bacteria extracelular o un microorganismo extracelular, la primera línea de defensa de la respuesta inmune innata eran los neutrófilos, ¿sí? Seguido luego por los macrófagos. En el caso de que lo que ingrese sea un microorganismo intracelular, como por ejemplo un virus o alguna bacteria intracelular, yo ya no voy a estar necesitando tanto que vengan los neutrófilos a fagocitar, sino más bien voy a estar necesitando alguna célula que me mate a la célula que está infectada, porque recuerden que los microorganismos que son intracelulares, como los virus o alguna otra bacteria que sea intracelular, se van a meter adentro de la célula. Entonces ya el neutrófilo no me va a servir, porque el neutrófilo lo que hace es fagocitarse a un microorganismo, ¿sí? Yo ahora lo que voy a necesitar para poder matar a una célula que tiene adentro un microorganismo es otra célula que me mate a la célula entera. Entonces, en este sentido cobran un rol muy importante las células natural killer en la respuesta inmune innata frente a virus y frente a cualquier microorganismo intracelular. Y también tiene una función importante las células natural killer, que ya las vamos a ver ahora, que es que como son células que están permanentemente en circulación y circulan por todos los tejidos, van censando también si llega a haber alguna célula alterada o alguna célula neoplástica, ¿sí? Alguna célula tumoral. Ya habíamos visto cuáles eran las características de las poblaciones de las células natural killer y que se dividían de acuerdo a la expresión del CD16, si lo tenían alto o lo tenían muy bajo a la expresión, y que la mayoría, las que estaban en circulación, eran aquellas que tenían el CD16 con mucha expresión y que eran las células natural killer que se requieren en la respuesta inmune innata porque son las citotóxicas y bueno, y que van a tener un mecanismo citotóxico a través de unas enzimas que se llaman perforinas granzimas o a través de otro sistema que se llama Fas ligando, que ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿cómo las células natural killer, cómo saben ellas que tienen que ser reclutadas desde la circulación hacia el sitio en donde está ocurriendo la infección? Bueno, en este caso, cuando una célula centinela se pone en contacto con un virus o un microorganismo que es intracelular, también se va a activar esa célula, se va a producir el inflamasoma entre el PRR y el PAM, se va a activar esa célula, pero va a empezar a liberar citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa, todas las que vimos hasta ahora, pero sobre todo y principalmente va a liberar otro tipo de citoquinas, como por ejemplo los interferones de tipo 1, que es el interferón alfa y el interferón beta, porque estos interferones cumplen un rol muy importante en interferir con la replicación del virus, por eso se llaman interferones. Esas son las citoquinas más importantes y las que tienen que saber que se producen cuando ingresa un microorganismo intracelular, como puede ser un virus. Y también se liberan otras citoquinas que no habíamos visto hasta ahora. Esas citoquinas son las señales que van a llamar a las NK desde la circulación hacia el sitio de infección. Y además, esas células natural killer van a reconocer, ¿sí?, a la célula que está infectada o a alguna célula que esté neoplástica, que sea tumoral, a través de receptores.
Una vez que se activa la célula natural killer, ¿sí? Que son estas naranjitas que están acá, van a secretar mucha cantidad de interferón gamma. Y el interferón gamma también va a ayudar a activar a los macrófagos que puedan tener algún microorganismo en su interior, y también va a activar a más células natural killer y va a llamar también a más linfocitos TCD8 desde el ganglio hacia la zona de infección. Pero bueno, ahí ya nos estamos metiendo, cuando hablamos de los linfocitos TCD8, nos estamos metiendo con la inmunidad adaptativa, que ya la vamos a ver más adelante. Por ahora nos quedamos con esto. Bien, dijimos entonces que la célula natural killer va a reconocer a la célula que esté infectada o que esté alterada a través de receptores. Entonces, ¿cómo sabe la célula natural killer a qué células debe destruir? Bueno, como les dije, tiene receptores que son receptores activadores y otros receptores que son receptores inhibidores. Entonces, la célula natural killer lo que hace es, va viajando por los diferentes tejidos y va sensando señales en las células. ¿Qué señales tiene que sensar? Por un lado, tiene que sensar la cantidad de moléculas del CMH que expresen esas células, porque todas las células del organismo, excepto los glóbulos rojos, que son las células que no son nucleadas, y no sé si me estoy olvidando de alguna otra más, la mayoría expresan las moléculas del CMH de tipo 1 en su superficie, y expresan altas cantidades de moléculas del CMH. Entonces, cuando la célula natural killer se acerca a todas las células del organismo y ven que tienen moléculas del CMH de clase 1 en concentraciones en niveles adecuados, se activan los que serían los receptores inhibidores, que no hace falta que se sepan todos los nombres, simplemente con saber que se llaman receptores inhibidores. Entonces, le mandan adentro, al citoplasma de la natural killer, le mandan una señal inhibidora. Entonces, esa célula natural killer no se activa. Si por el contrario ella está sensando que hay moléculas del CMH en poca cantidad, eso generalmente pasa cuando una célula está infectada por un microorganismo intracelular o cuando está alterada o neoplástica. Empieza a expresar menos cantidad de moléculas de CMH1, ¿sí? Moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, cuando sensa que hay baja cantidad de estas moléculas del CMH clase 1, las va a detectar, ¿sí? O se van a activar los receptores activadores, que le van a mandar una señal, ¿sí? A la natural killer para que esta natural killer se active y destruya a esa célula que tiene poca expresión de moléculas CMH tipo 1. También hay otros receptores que son activadores que no vienen al caso, los más importantes son los que les estoy nombrando, y también mediante su CD16, que era el receptor para el FC de las inmunoglobulinas, puede estar captando en alguna célula que esté infectada, que haya anticuerpos pegados, ¿sí?, alrededor de esa célula que está infectada. ¿Por qué? Porque generalmente por ahí cuando una célula está infectada con un virus o con algún microorganismo intracelular, en algún momento ese microorganismo comienza, cuando sale, por ejemplo, los virus, comienzan como a expresar proteínas del propio microorganismo en la superficie de la célula. Entonces, los anticuerpos específicos que ya se han formado en la inmunidad adaptativa o algunos que puedan estar dando vuelta como partes de anticuerpos naturales, que ya los vamos a ver cuando veamos el teórico de anticuerpos, van a reconocer, ¿sí?, a esos antígenos que están pegaditos, o esas proteínas del microorganismo que están pegaditas alrededor de una célula que está infectada, y se van a unir esos anticuerpos. Entonces la natural killer, a través de su CD16, va a poder, ¿sí?, captar al fragmento FC de las inmunoglobulinas y se va a activar. ¿Por qué? ¿Para qué se va a activar? Para destruir a esa célula que está infectada con un microorganismo intracelular. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Ahora vamos a ver mediante qué mecanismos inducen la citotoxicidad de las natural killer. Dijimos que había dos. Uno es mediante la exocitosis o secreción de sus gránulos, porque las natural killers son células que son granulares, tienen gránulos. Y a través de sus gránulos son capaces de liberar enzimas que se llaman
perforinas y granzimas. Por lo tanto, uno de los mecanismos es el secretorio o a través del sistema perforinas-granzimas, así se llama. Entonces, esta enzima, la granzima B, es una enzima capaz de activar a las caspasas en la célula blanco, que la célula blanco es aquella célula que es la que está infectada, ¿sí? O la célula diana. Esta es la natural killer y esta es la célula blanco. Entonces, ¿qué va a hacer? Y esta proteína, la perforina, es una proteína desestabilizante de membrana. Antes se creía que esta proteína, la perforina, lo que hacía era, la natural killer la liberaba, la proteína formaba un poro sobre la membrana celular de la célula blanco y a través de ese poro ingresaba la granzima. Hoy se sabe que no es así, que en realidad la granzima y la perforina se liberan, ¿sí?, desde la natural killer en complejo con otra proteína que se llama serglicina. Y todo ese complejo es captado por un receptor de manosa, por un receptor de manosa, bien digo, y así ingresa todo el complejo entero hacia adentro de la célula. Una vez que está en la célula, las perforinas sí van a formar un poro en los endosomas, porque es como que ingresan directamente todo ese complejo y son como vacuolizados dentro de un endosoma. Entonces, la perforina va a formar un poro en el endosoma, va a ingresar a través de ese poro la granzima y así la granzima va a poder activar a las caspasas y esa célula va a morir por apoptosis. O sea, la célula infectada termina muriendo por apoptosis. El otro sistema o el otro mecanismo a través del cual la natural killer induce citotoxicidad es a través del sistema Fas-Fas ligando, que este sistema es un receptor que es de la familia del TNF-alfa, ¿sí? Bueno, las natural killer se saben que tienen este receptor que es el Fas ligando, que no lo expresan en su membrana hasta tanto no encuentren una célula que está infectada. Es como que lo almacenan en su interior y cuando se acercan a una célula que está infectada, que constitutivamente sí expresa el Fas, ¿sí?, que son 3 proteínas que están separadas, en el momento que la natural killer reconoce que hay una célula infectada y que está reconociendo el Fas, es como que desde el citoplasma envía el Fas ligando que se ancla en su membrana. Y entonces, una vez que se acerca la natural killer con el Fas ligando, se trimeriza el Fas, es decir, que se ponen las 3 proteínas que estaban separadas juntas y hacen como una unión tipo llave cerradura y de esta manera se envía una señal hacia adentro de la célula blanco en donde se activan los dominios de muerte, se activan las caspasas y la célula termina también muriendo por apoptosis. Es decir, que a través de los dos mecanismos de citotoxicidad, la natural killer mata a la célula blanco, es decir, puede ser una célula que esté infectada con un virus o con un microorganismo intracelular, o puede ser una célula neoplásica, la va a matar por apoptosis a través de estos dos mecanismos, el secretorio, granzimas perforinas, y el no secretorio a través del sistema Fas-Fas ligando. Bien, ¿y las células dendríticas en dónde quedaron en todo este proceso inflamatorio? Y las células dendríticas lo que hicieron fue reconocer al patógeno a través de sus PRR, ¿sí? Reconocieron los PAM del patógeno, también liberaron citoquinas proinflamatorias que favorecieron al reclutamiento de los diferentes tipos de células dependiendo del antígeno que entró, neutrófilos si entró una bacteria extracelular o natural killer si entró un microorganismo intracelular. Pero a su vez, paralelamente, lo que hizo la célula dendrítica, que esa es su función principal, fue procesar ese antígeno para poder llevárselo al ganglio a presentárselo a los linfocitos T y de esa manera activar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, mientras está ocurriendo todo esto en la respuesta inmune innata, las células natural killer están viajando y han migrado, guiadas por interleuquinas, como por ejemplo la interleuquina 8, al ganglio más cercano para empezar ya a activar la respuesta inmune adaptativa. Con esto se termina el teórico de fagocitosis e inflamación. Aquí les dejo como siempre la bibliografía
y nos encontramos la semana que viene para seguir con los otros teóricos, que seguirían antígenos y anticuerpos. Nos vemos, chicos. Cualquier duda, estamos a través de los mails o a través de los foros en el CIAL o también a través del Instagram. Hasta la semana que viene.